El libro de Números, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 6, versículo 6, hasta el versículo 9. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: hallado entre los valientes. Amén. Mire lo que le voy a leer acá. La razón por la que la obra de Dios nunca se ha detenido es porque han existido hombres valientes que le han dado lugar al Espíritu Santo en sus vidas, y aún hasta su propia existencia han estado dispuestos a perder si es necesario. Pero intimidarse y retroceder en cuanto a la voluntad de Dios es algo que ellos nunca estuvieron dispuestos a hacer. Amén. La razón por la que la obra de Dios no se ha detenido en ningún tiempo es porque para la gloria de Jesucristo siempre han existido hombres y mujeres valientes. Escuche, siempre han existido gente que le ha dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Y como le han dado lugar al Espíritu Santo, han podido hacer aquello que otros no han estado dispuestos a hacerlo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7, dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o espíritu de miedo, o espíritu de temor, sino que nos dice la Escritura que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La Escritura que hemos leído, muy conocida, nos está hablando del informe que estaba recibiendo el pueblo. Moisés, los ancianos y las 12 tribus de Israel en general. Una vez el pueblo salió de Egipto y se dirigían hacia la tierra que el Señor les había prometido, Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra. Y dice la Escritura que ellos anduvieron por la tierra de Canaán 40 días. En ese tiempo ellos recorrieron toda la tierra y pudieron evidenciar
que todo lo que Dios les había dicho era así, como el Señor ya se lo había hablado. Era una tierra buena en gran manera, tierra que fluía leche y miel, tierra que tenía ciudades fortificadas, ya construidas, tierra buena para la labranza, tierra llena de minerales, de oro, de plata, de bronce, tierra que tenía agua, donde podían criar sus animales. Era la tierra que Dios había preparado para ellos. Y ellos solo tenían que entrar y poseerla. Tenían que entrar porque ya Dios se lo había garantizado. Ya Dios se las había entregado, le pertenecía, era de ellos. Pero la Escritura registra que cuando el pueblo regresó con un racimo de uva tan grande que no lo podía traer una sola persona. Usted hoy día ve un racimo de uva, cualquiera lo puede tomar en una mano, pero aquel era tan grande que necesitaron 2 personas, 2 hombres para poderlo traer. Trajeron de la tierra que habían recorrido muestra del fruto que se cosechaba en ella. Pero cuando les tocó dar el informe, la Escritura registra que 10 espías comenzaron a hablar negativamente. Comenzaron a decir que la tierra que Dios les estaba entregando era una tierra habitada por gigantes que los iban a devorar, gigantes contra los cuales ellos no iban a poder. Eran ciudades tan fortificadas que no iban a poder entrar en ellas. Y cuando ellos están hablando de esta manera, lo que hicieron fue hacer desmayar el corazón del pueblo. El pueblo se intimidó, se atemorizó, el pueblo se quejó. Y el pueblo lo que dijo era que si en Egipto no habían sepulcro, que por qué Moisés los había sacado de aquella tierra, que los hubiese dejado sirviéndole a los egipcios. Cuando Josué y Caleb escuchan lo que estos hombres están hablando, entonces ellos rasgan sus vestidos. Ellos adoptan una postura distinta. Ellos no actuaron como aquellos 10 espías, llenos de temor, llenos de miedo. Ellos no fueron incrédulos, no fueron rebeldes. Ellos no dudaron de lo que Dios les había dicho. Y no dudaron que los enemigos que ellos enfrentarían eran enemigos fáciles de vencer. Si estamos acá. Y entonces ellos hablan de una manera distinta. Pero hay una razón por la que ellos pudieron hablar distinto a como hablaron los demás. La Biblia dice claramente que en Josué había espíritu. Josué fue uno de aquellos que cuando Moisés pidió a Dios, sí, que hiciera algo porque ya la carga que llevaba sobre sus hombros era demasiada pesada. Y el Señor le dice, escoge 70 ancianos dentro del pueblo. Josué fue uno de ellos. Y fue de los que recibió al Espíritu del Señor. Y de Caleb dice que había otro espíritu, un espíritu distinto en él. Así que estos eran hombres llenos del Espíritu Santo. No podían hablar el lenguaje que estaba hablando el resto del pueblo. Ellos hablaban de una manera distinta. Ellos tenían una confianza, una seguridad que el resto de los espías no tuvieron. Estamos acá. Preste la atención a esto. Porque lo que provocó aquel mal informe que dieron aquellos 10 espías fue que lo que debió demorar el pueblo en entrar a la tierra que Dios les había prometido, 40 días, se convirtió en 40 años. La Escritura dice que 1 año por cada día. Fue la consecuencia de ¿qué? De hombres que se acobardaron, de hombres que tuvieron miedo,
de hombres que se intimidaron, de hombres que no fueron valientes. Estamos acá. Y en esta mañana la palabra del Señor nos está hablando acerca de aquellos hombres que fueron hallados entre los valientes. Gente que no tuvo miedo. Gente que se atrevió a creerle a Dios. Gente que por causa de ellos el evangelio ha llegado hasta el día de hoy. Déjeme decirle que el evangelio de Jesucristo no ha llegado a tu vida y ha llegado al tiempo en el cual nos encontramos por gente intimidada, por gente miedosa, por gente cobarde. No, ha sido gente valiente, gente que se ha atrevido a creerle a Dios, gente que ha estado dispuesta a dar hasta su propia vida por el evangelio de Jesucristo, gente que no se ha intimidado, gente que no ha retrocedido, gente que no ha desmayado, gente que ha puesto su vida al servicio de Dios para que Dios haga con ella como Dios quiera. Y en esta mañana eso es lo que el Señor está buscando. ¿Qué fue lo que encontró el Señor en Josué y en Caleb? Encontró hombres valientes, hombres a través de los cuales lo que él había comenzado, escúchalo bien, porque Dios lo comenzó con Moisés. Fue a Moisés a quien Dios comisionó para liberar al pueblo. Y fue Moisés quien estuvo con el pueblo mientras estuvieron en el desierto. Pero el desierto no era el destino del pueblo. El destino del pueblo era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero para que el pueblo pudiera llegar necesitaba líderes valientes. Si estamos acá, no necesitaba líderes cobardes, líderes intimidados, líderes con miedo. Estamos en un tiempo donde el liderazgo de la iglesia de Jesucristo en su mayoría está intimidado, tiene miedo. Tiene miedo a denunciar el pecado. Tiene miedo a llamarle a lo malo malo. Tiene miedo de enfrentarse a la brujería, a la hechicería. Por eso es que usted ve que ya no se hace guerra espiritual en muchos lugares. Por eso es que usted ve que ya no se reprende al diablo. Por eso es que usted ve que muchos dentro de la iglesia siguen pecando como si estuvieran allá afuera. ¿Por qué? Porque hay líderes intimidados, porque han preferido tener un lugar lleno de gente, aunque esté mal, a tener un lugar, aunque esté vacío, pero lleno de Dios, con gente llena del Espíritu Santo. Si estamos acá. Josué y Caleb. Dice la escritura que ellos ¿qué? Dijeron que ellos sí podían ¿qué? Entrar a la tierra. Que ellos sí la podían conquistar. Que ellos sí podían vencer a aquellos gigantes que habitaban la tierra de Canaán. La escritura registra que aquellos malos espías murieron. Sí, la consecuencia que les vino fue la muerte. Y a todos los que hicieron desmayar, dice la escritura que perecieron en el desierto. Pero la obra de Dios no se podía detener. Y Dios no iba a escoger a un fusilánime, no iba a coger un cobarde, a un miedoso, a alguien que le teme al diablo, a alguien que le teme al qué dirán, al qué pensarán. Estamos acá. No, Dios iba a escoger a alguien que estuviera dispuesto a soportar lo que le tocara soportar. Porque en este camino, si algo usted tiene que entender que le va a tocar hacer es soportar. Le va a tocar soportar la crítica, le va a tocar soportar la censura, le va a tocar soportar los ataques. Y Josué, hijo de Caleb, hijo de Jefoné. Josué, dice la escritura, que cuando Moisés murió, entonces Dios tenía que escoger a alguien. Y Dios no iba a escoger a cualquiera. Estamos acá.
Dios no escoge a cualquiera. Dios tenía que escoger a un valiente, a alguien que estuviera dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera. De los que tenían 20 años para arriba, en el momento que el Señor determinó que por la desobediencia se quedarían en el desierto, solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido. Si estamos acá. Y esos dos te los puedes mirar en el libro de Josué. La escritura registra todas las victorias que Dios le dio a Josué. En una oportunidad enfrentó a 5 reyes. Y a los 5 reyes que enfrentó, a todos los derrotó. El mismo Caleb, dice la escritura, que cuando tenía 85 años, le pidió a Moisés, a Josué, perdón, que le entregara el monte. Estamos acá. Le entregara un monte y dijo, porque cuál fuerza tenía cuando tenía 40 es la misma que tengo ahora a los 85. Pero no solamente era la fuerza, escúchame bien, era la valentía, porque el Espíritu Santo permanecía en él. Cuando el Espíritu Santo permanece en una persona, la valentía nunca se irá, la valentía siempre permanecerá, y todo lo que tengas que enfrentar, en ello terminará derrotando. La razón por la que muchos están intimidados es porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en muchos está apagado. El Espíritu Santo quiere que ellos alaben, no alaban. El Espíritu Santo quiere que ellos adoren, no adoran. El Espíritu Santo quiere que ellos mediten la palabra, no la meditan. El Espíritu Santo quiere que ellos prediquen, no predican. Están intimidados, le tienen miedo al que van a pensar, al que dirán. Muchos son cristianos a la secreta. Estoy en lo oculto, no quiero que se enteren, no quiero que lo noten, no quiero que lo vean. Me da pena, no sé qué van a pensar, no sé qué van a decir. Sí, el diablo los tiene intimidados. Algunos les ha hecho creer, ¿y qué tal que te llegue a fallar la fe y decidas volver atrás? Ese es el pensamiento que algunos tienen. No están pensando que van a llegar lejos, sino que están pensando es que van a volver atrás. Ese es el pensamiento que tienen en el corazón. Me da miedo hacer pública la fe. Me da miedo hacer público que me congrego en un lugar, que adoro a Dios, que sirvo a Dios. ¿Tienen miedo? ¿Tú crees que Dios, a través de una persona como esa, puede contar para que su evangelio se siga extendiendo? Para que la palabra se siga predicando, para que las próximas generaciones reciban lo que tú y yo hoy estamos recibiendo. Hallado entre los valientes. Fueron ellos los que provocaron que el pueblo pudiera ¿qué? Entrar a la tierra que Dios les había prometido. Usted necesita de hombres y de mujeres, escúcheme bien, valiente en su vida. Usted necesita rodearse de líderes valientes, que no le tengan miedo a la lluvia, que no le tengan miedo al sol. Estamos acá. Sí, porque hay gente que cuando el sol está muy caliente, cuando el día está muy fresco, y uno no sabe ni si para allá o para acá, y uno dice, Dios, sí. Tenga mucho cuidado con esa gente que para todo tiene una excusa. La Biblia me está mostrando a un Caleb y a un ¿qué? Y a un Josué, que no se intimidaron, que no tuvieron miedo, que hicieron lo que el Señor les encomendó. Lograron introducir al pueblo en la tierra que Dios les había prometido. Pero una vez el pueblo estaba dentro de la tierra, ustedes saben que el pueblo siempre permaneció
como en una montaña rusa. Por momentos estaba en la cima, pero de un momento estaba allá abajo. Y eso permitió que enemigos ¿qué? Los oprimieran. Eso permitió que se levantaran enemigos que por tiempos, en algunos casos hasta por 40 años, como sucedió en los tiempos de Sansón o en los tiempos de Gedeón, que llevaban 7 años de estar siendo oprimidos y el pueblo estaba empobreciendo. En ese momento, cuando el pueblo ya estaba dentro de la tierra, pero estaba siendo oprimido, porque así suele pasar, que muchas personas ya no están en Egipto, ya no están en el mundo, ya no están viviendo la vida de pecado, pero aún estando dentro de un lugar como este, congregándose en una iglesia, hay cosas que lo están oprimiendo. Y usted necesita en ese momento entender que al menos que haya gente valiente que se enfrente contra aquello que a usted lo está afectando, es que realmente usted recibirá lo que usted está necesitando. Y dice la escritura en Jueces 7:7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, toda la demás gente, cada uno a su lugar. Estamos acá. Los que conocemos la historia, como ya lo dije hace un instante, el pueblo de Israel llevaba 7 años siendo oprimido por los amalecitas, por los amonitas y por los ismaelitas. Dice que en ese tiempo el pueblo estaba siendo empobrecido. Oye, escucha, porque ellos estaban en una tierra donde Dios les había prometido que ellos se multiplicarían, que ellos tendrían riquezas en abundancia, que no les faltaría el pan, que la bendición todo el tiempo los alcanzaría. Pero estaba sucediendo todo lo contrario. ¿Cómo me explicas tú que alguien que se está congregando, alguien que lleva meses, años en el evangelio, y en lugar de estar viendo el cumplimiento de las promesas, esté sucediendo todo lo contrario? Se necesitaba un líder que se levantara. No cualquier líder, un líder valiente. Y ya Dios había mandado a un profeta a decirle a Gedeón, o a decirle al pueblo lo que estaba aconteciendo. Luego el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón, un poco desconcertado, no entendía por qué si Jehová estaba con él las cosas estaban mal. Y el Señor tuvo que hacerle la aclaración. Dice: no, es que no es culpa de Dios, la culpa es de ustedes. Ustedes son los que han estado pecando y ustedes son los que han estado provocando. En otras palabras, ustedes están dentro de una iglesia, pero no han dejado de un todo la vida de pecado. Hay gente que no ha dejado de un todo la idolatría. Sí, todavía siguen idolatrando. A lo mejor ya no tengan estatuas en las paredes, no tengan imágenes, pero siguen idolatrando. Idolatran hombres, idolatran lugares, idolatran personas. Sí. Estamos viendo que hay gente que estando en la iglesia, en el evangelio, en Cristo, y todavía siguen tomando, siguen escuchando música secular. Sí, siguen fornicando, siguen adulterando, no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar la fornicación. Así que el pueblo estaba sufriendo. Estaban dentro de la tierra, pero estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque en un momento los líderes, escúchame bien, usted lo puede leer allá en Jueces 2, donde dice que después que murió Josué y toda la generación que estuvo en el desierto, que conocieron las maravillas de Dios, dice que todos ellos habían muerto y se había levantado una generación que no conocía a Dios. Esa generación que no conocía a Dios era la que estaba enseñando cosas contrarias a lo que enseña Dios en su palabra. Si estamos acá, se han levantado líderes que no conocen a Dios, que no tienen intimidad, que no son de secreto, que no son de oración, que no tienen contacto con la palabra de Dios. Lo que dice Judas, los sensuales, los que no tienen al Espíritu, los que causan divisiones, los que sacan a la gente de las congregaciones y se los llevan, prometiéndoles que Dios les va a dar el cielo, la tierra.
actúan en la carne por emoción, por el diablo, para que usted me entienda. Sí. Así que se tenía que levantar un líder, y no cualquier líder. Cuando ustedes leen en el capítulo 6, no puedo leer todas las escrituras de Jueces, en el versículo 34 dice la escritura que cuando Gedeón tocó la trompeta, el Espíritu Santo vino sobre él. Pero en el capítulo 7 ustedes están observando que Gedeón ahora va a enfrentar a una multitud. Escúchame bien, Gedeón ahora va a enfrentar a un ejército que tiene miles, escúchame bien, tiene miles de guerreros, miles de soldados. Y él solamente tenía 300 soldados con él. Y lo más tremendo, soldados que ni siquiera tenían espada. Porque lo que la Biblia registra que tenían en sus manos eran unas lámparas. Y lo que adicional a las lámparas también tenían eran unos cántaros. Se tiene que ser muy valiente, escúchame bien, para salir contra un ejército que está bien armado, y tú lo que tengas en tus manos sean unas lámparas, lo que tengas en tus manos sean unos cántaros. Se tiene que ser muy valiente para creer que con alabanza y que con adoración la situación que tú estás viviendo en este momento Dios la puede cambiar. El enemigo con el que te estás enfrentando lo puedes derrotar. Se tiene que tener una valentía para creer que a la manera de Dios las cosas van a resultar. Porque no es con ejército, dice la escritura, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se necesitan líderes valientes. Líderes que cuando vean la depresión no te manden para donde el psiquiatra, estamos acá. Líderes que cuando vean el cáncer no te manden para donde el oncólogo, estamos acá. Líderes, sí, que cuando te vean en la deuda no te manden a que te vayas para Venezuela. Sí, estamos acá. Sí, se necesitan líderes valientes que digan: ese enemigo que te está oprimiendo, que te está afligiendo por causa de tu rebeldía, de tu pecado, si tú te arrepientes, si tú buscas a Dios, tenlo por seguro que va a ser derrotado. Tenlo por seguro que las cosas van a cambiar. Tenlo por seguro que todo terminará bien, no terminará mal. Se necesitaba un líder valiente para enfrentar a una multitud tan grande y poderla derrotar. Ellos no tuvieron que utilizar sus espadas. Mientras ellos adoraron, aquellos enemigos se confundieron. Y dice la escritura que entre ellos mismos se mataron. Iglesia, ¿sabes cuántos israelitas habían en los días de Gedeón? Eran miles, millones, porque ya el pueblo se había multiplicado. Pero solo pocos eran valientes. Y Gedeón fue hallado entre los valientes. Por eso el Señor lo usó. Seguimos. Cuando el pueblo dejó de tener jueces, pasó el tiempo de los jueces y entonces comenzó la época de los reyes. El primer rey que se levantó, Saúl, ustedes saben que fue desechado. Y los enemigos de Israel en ese tiempo entonces se fortalecieron. Se necesitaba a un rey valiente, a alguien que no solamente derrotara al enemigo que en el momento los estaba oprimiendo. Se necesitaba a alguien que los derrotara a todos. Se necesitaba a alguien que sometiera, escúchame bien,
Porque una cosa es liberarse, pero otra cosa es someterlos. Hay enemigos que tú los hiciste huir, pero quedaron vivos. Pero hay otros que tú los pisaste y de ahí no salen. Si estamos acá. No es lo mismo uno que te está haciendo sombra desde allá a otro que tú le tengas el pie puesto y tú le digas: de aquí no te vas a levantar. Se necesitaba un valiente. Si estamos acá. Y la escritura registra, dice la palabra del Señor: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios ¿qué? Viviente? Ustedes lo saben. Saúl estaba desechado. Israel había salido a la batalla contra los filisteos. Y en las filas de los filisteos había un paladín, un gigante llamado Goliat, que había estado intimidando al pueblo por 40 días. ¿Está usted acá? Pero mira la manera como lo estaba intimidando, con lo que estaba hablando. Porque muchas veces el enemigo ni siquiera necesita colocar un dedo sobre ti, tan solo con un diagnóstico negativo, y muchas veces hasta equivocado. Hay gente que con un diagnóstico equivocado se murió, sí, porque creyó algo que ni siquiera le estaba sucediendo. Eso es uno de los métodos de tortura que utilizaron en los días de Hitler. Sí, a la persona le vendaban los ojos y le hacían creer que le cortaban la vena. Le hacían un elemento no cortopulsante y derramaban agua tibia. Y entonces comenzaba una persona a hablar y a decir: ya se comenzó a desangrar. En tantos minutos va a entrar en un paro cardiorrespiratorio y en tanto estará muerto. Y ni siquiera lo habían cortado. Pero él estaba escuchando y estaba creyendo lo que le estaban diciendo. De esa manera morían sin haberlos tocado. ¿Sí se da cuenta? Que el diablo no siempre va a utilizar las mismas estrategias. Goliat era un gigante y ni siquiera había utilizado la espada, ni siquiera había utilizado la lanza. Solo estaba desafiando. Y con lo que estaba diciendo tenía al pueblo intimidado. Pero llegó uno que tenía un espíritu diferente. Uno que en el capítulo anterior había sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo había hecho de él un valiente. Esos valientes que no le temen a nada. Esos valientes que a los gigantes los ven pequeñitos. Estamos acá. Esos valientes que saben que el que está con ellos es más grande que el que está en el mundo. Estamos acá. David llegó no para librar la batalla. Él llegó a llevarle provisión a sus hermanos, a mirar el estado de la guerra y regresar a donde su padre, a informar lo que estaba pasando. Pero él no se sintió cómodo. Estamos acá. Él no se sintió cómodo viendo cómo el pueblo de Israel, cómo el ejército del Dios viviente estaba siendo derrotado sin ni siquiera haber entrado al campo de la batalla, sin ni siquiera haber iniciado la guerra. Así usted ve a muchos derrotados. Ahí le creyeron la mentira al diablo. Dijeron: no, pastor, esto está duro, esto está difícil, esto es imposible. Yo no creo que esto pueda cambiar esta situación. No, pastor, ni para qué le cuento. Ya están derrotados. Pero David, con una actitud muy distinta, mira lo que hace.
David dijo, pero bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso? Si estamos acá. David se interesó en saber qué le darían al que derrotara a aquel filisteo. David desde un momento, desde el momento que escuchó y que lo vio, supo que ya ese filisteo estaba derrotado. Porque sabía que no se había metido ni siquiera con el pueblo, se había metido con el Dios del pueblo. Si estamos acá. Y usted tiene que entender lo que cuando el enemigo se mete con usted, antes de haberse metido con usted, se metió con su Dios. Así que dentro de aquel ejército solo fue hallado un valiente. Y a ese valiente fue que Dios le entregó la cabeza de aquel gigante. Ese valiente fue quien lo derrotó. No con las armas convencionales, de una manera muy distinta a como muchas veces estamos acostumbrados a ver que se enfrenta al enemigo. Él lo enfrentó, dice la escritura, con una honda y con una piedra. Fue así como lo derrotó. Y David fue hallado entre los valientes. David no solo lo derrota a él, sino que la escritura registra que donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. Y les recomiendo para que usted lo lea en casa, en 2 de Samuel, el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Allí usted se va a encontrar cómo David sometió a todos los enemigos del pueblo de Israel. Un líder sacó a la nación, escúchame bien, una nación que desde los días de Josué debió haber conquistado toda la tierra, debió haber sometido todos los enemigos. ¿Sabe en qué momento fue que eso sucedió? Cuando se levantó David. Cuando David se levantó, entonces todos esos enemigos fueron sometidos. David no le tuvo miedo a ningún enemigo. La gente que anduvo con David, la Biblia dice que cuando estuvo en la cueva de Adulán, a él se juntaron los endeudados, los afligidos y los amargados de espíritu. Estamos acá. Mira el ejército de David. Gente con dificultades como tú y yo no las tenemos. ¿Y en qué se convirtieron? La Biblia habla de un Tasmonita que en una oportunidad con su lanza derrotó a 800. Él solito derrotó 800 enemigos. La Biblia habla de Eleazar, el que combatió. Y dice la escritura que fue tal la batalla que él libró que la espada se le quedó pegada en su mano. Y habla de Sama, al que lo dejaron solo y enfrentó y derrotó a todos los enemigos que vinieron contra él. Se necesitan hombres y mujeres valientes para que la tierra un día le pudiera pertenecer al pueblo de Israel como Dios se lo había prometido. Se necesitó de un valiente. Hay cosas que no están sucediendo en tu vida, no porque Dios no las quiera cumplir, es porque te ha faltado valentía. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatamos. Allí la palabra violentos son los valientes, los que no se intimidan. Cuando habla del reino, está hablando del tiempo en el cual nosotros nos encontramos. El reino es salvación, el reino es sanidad, el reino es liberación. El reino son milagros, son prodigios, son maravillas. Pero ¿por qué muchos no conquistan el reino? Porque no han querido dejar el mundo como desde hace mucho tiempo lo debieron haber dejado. Porque no quieren dejar el pecado como desde hace mucho tiempo debieron haberlo dejado. Porque no quieren dejar las cosas que no son del agrado de Dios. Porque no se quieren congregar como Dios demanda en su palabra que nos congreguemos. Porque no quieren honrar a Dios como Dios nos pide que lo honremos. Porque no quieren obedecer a Dios como Dios quiere que lo obedezcamos. Porque no se quieren someter a Dios como Dios quiere que nos sometamos. Iglesia, el pueblo solamente vio a sus enemigos sometidos
cuando se levantó un valiente. Ese valiente no fue Saúl. Ese valiente no fue Joab. Ese valiente no fue Abner. Esos valientes no fueron los hermanos de David. Ni siquiera fue Jonatán. Ese valiente fue David. El Espíritu te está hablando en esta mañana. El Señor quiere que tú seas hallado entre los valientes. El Señor no quiere que tú seas hallado entre los cobardes, entre los que tienen miedo, entre los que están intimidados, entre los que el enemigo ya derrotó, porque le costó creerle a Dios, porque se les dificultó creer que el Espíritu Santo en ellos podía derrotar a aquello que se había levantado. Si estamos acá, estamos viendo que el Señor siempre usó gente valiente. Cuando vinieron los juicios de Dios, cuando el pueblo pecó y el Señor los entregó en manos de los babilonios, el Señor, para preservar y para que a su pueblo le dieran un trato distinto al que le podían haber dado, como esclavos que ellos eran, se necesitaron de hombres valientes. Hombres como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. 3 de ellos prefirieron ser echados en el horno de fuego antes de postrarse delante de la imagen de Nabucodonosor. Hombres como Daniel, que prefirió ser echado en el foso de los leones antes de dejar de adorar, de orar al Dios de los cielos. Eso se llama valentía. Estamos en un tiempo donde tienes que disimular, donde tienes que ser tolerante con lo malo, donde tienes que consentir el pecado para no ofender, para no dañar, para no ser criticado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos haciendo partícipes de lo malo. Y la Biblia dice que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprenderlas. Usted no puede decirle al adúltero que lo que está haciendo es bueno. Usted no puede decirle al fornicario que lo que está haciendo es bueno. Usted tiene que reprender el pecado. Usted tiene que estorbarlo. Sea su hermano, sea su hermana, sea su padre, sea su madre, sea su hijo, sea su hija, sea quien sea, con mucha más razón. Porque quien verdaderamente ama es quien verdaderamente estorba el pecado. Dale un aplauso al Señor. La iglesia primitiva necesitó de hombres valientes, como Pedro, como Juan, que dice la Escritura. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si estamos acá, escucha, los apóstoles, ¿ustedes qué creen? Que el evangelio hubiese llegado hasta nuestras vidas si los apóstoles, cuando se les prohibió, cuando se les dijo que no siguieran predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hubiesen hecho? ¿Ustedes creen que el evangelio hubiese llegado? Iglesia, se necesita gente que cuando la manden a callar le suban más el volumen. Sí, sí, se necesita gente que esté dispuesta a soportar los insultos, sí, los rechazos, porque por causa de Cristo te van a rechazar. Olvídate, habrá un sector que te amará, pero habrá un sector mucho más grande que te odiará, que te rechazará. Y tienes que aprender a convivir con esto. Los apóstoles lo hicieron. Ellos dijeron: juzgad si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eran líderes valientes, líderes que estuvieron dispuestos a morir, como murió Esteban, que lo apedrearon, como murió Jacobo, que le cortaron la cabeza. Pero hoy muchos no se quieren ni siquiera ganar un rechazo, como que el rechazo ha matado a alguien. Y esta gente estuvo dispuesta a perder su vida. Tenemos que tomar ejemplo de Abraham, que enfrentó a 4 reyes y los derrotó.
Tenemos que tomar ejemplo de Moisés, que se enfrentó ante Faraón. Escúchame bien, el hombre más poderoso sobre toda la tierra. Y en lugar de Moisés temblar delante de Faraón, era Faraón quien temblaba delante de Moisés. ¿Cómo han cambiado las cosas? En lugar de los impíos, de los incrédulos, de los brujos, de los hechiceros, estar temblando delante de los hijos de Dios. Son los hijos de Dios los que están temblando delante de los brujos, delante de los hechiceros. ¿Cómo es posible? Se necesitan líderes valientes, gente que le crea a Dios, gente que sepa que el que está con ellos es mucho más poderoso. Tenemos que creer. Tenemos que tomar el ejemplo de Juan el Bautista, que no le temió ni a los ancianos, ni le temió a Herodes. Lo encarcelaron, le cortaron la cabeza, pero no le hicieron cambiar el mensaje. Si estamos acá, no le hicieron cambiar el mensaje. Y alguien tiene en esta mañana que entenderlo. Alguien tiene que creerlo. Hay gente que vendió el mensaje, hay gente que cambió el mensaje, hay gente que suaviza el mensaje. No estamos para eso. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, que frente a los judíos, que frente a las autoridades, no se detuvo, no tuvo miedo. Sabía que yendo a Jerusalén lo iban a apresar, lo iban a meter preso, y no tuvo miedo. Son los ejemplos que usted tiene que mirar. Pero la gente está mirando ejemplos que no debería ver. Si estamos acá. Mujeres valientes como Rahab la ramera. Una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios. Y cuando Josué mandó a los espías a reconocer la ciudad de Jericó, ella los escondió. Por causa de su valentía, no solamente libró su vida, sino que libró a todos los de su casa. Los actos de valentía harán que tengas victorias que nunca te habías imaginado. Ella tan solamente hospedó a 2 hombres de Dios, solamente los resguardó, no tuvo miedo. Al qué dirán, al qué pensarán. Mira, esta mujer, como era ramera, hubiesen pensado, metió a 2, no metió a 1, metió a 2. Si estamos acá. Sí. Mira cómo ya está esta mujer, que ya ni siquiera lo hace con 1, ahora lo hace con 2. Eso es una orgía. Tremendo pecado. No. Ella no le importó el qué dirán. Ella sabía que ella estaba dándole protección a 2 hombres de Dios, que eso le podía costar hasta la propia vida. Porque efectivamente vinieron los de su pueblo, la vinieron buscando a aquellos hombres y no los hallaron. Tenemos que seguir el ejemplo, mujeres que están acá, de Ana, que pidió un hijo para Dios. No pidió para ella, no pidió con egoísmo, pidió algo para honrar a Dios. Eso se llama valentía. Cuando pones en primer lugar el reino de los cielos, cuando pones en primer lugar los deseos de Dios antes que tus deseos. Esos son los ejemplos que tienes que seguir. Ejemplo como el de Débora, que juzgó a Israel. Tenemos que seguir el ejemplo de la viuda de Sarepta de Sidón, que tan solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite en su vasija, y cuando llegó el profeta lo alimentó. Si estamos acá, eso se llama valentía. Deja de comer tú para darle a Dios sin saber lo que eso va a provocar. Pero hoy día eso es un escándalo. A la gente la insultan y le dicen: ¿qué vas a hacer? Ya le vas a llevar la plata al pastor. Eso es lo que les dicen. Y ellos, ¿verdad? Yo no voy a cometer ese error. Yo tengo mucha necesidad hay en mi casa, y dejan de creerle a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque son unos cobardes, porque le temieron a lo que el diablo decía. Se necesita ser valiente para darle a Dios cuando hay hambre, cuando hay necesidad, cuando hay dificultad. Alguien debería adorar a Dios. Se necesita ser valiente, mujeres que están acá, como la viuda que dio todo lo que tenía, y Jesucristo la vio y la alabó. Dijo que los ricos daban de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza había dado todo lo que tenía. Eso se llama ser valiente. Yo puedo testificar de esto porque en más de una oportunidad me quedé sin un peso en el bolsillo, creyendo que Dios iba a cambiar mi situación, creyendo que un día yo tendría para dar más de lo que estaba dando. Eso se llama ser valiente. Pero
muchos no quieren ser contados entre los valientes, quieren ser contados entre los cobardes, en los que nunca honraron a Dios, en los que nunca le dieron a Dios. Eso se llama cobardía. Pero valentía es honrar a Dios. Así que si usted quiere ser un valiente, comienza a vivir lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos de gente valiente, como los padres de la iglesia, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles y posteriormente esos discípulos también tuvieron discípulos. Y ellos conservaron las escrituras. Ellos fueron los que la preservaron. En medio de todas las destrucciones que hubieron, la palabra de Dios se mantuvo y está en nuestras manos, porque hubieron hombres que estuvieron dispuestos a dar hasta su propia vida. Hombres como los reformadores, como Martín Lutero, que dejó la religión católica, que clavó las 95 tesis. Estamos acá sabiendo que eso le podía costar hasta su propia vida. Pero muchos en esta mañana no están acá porque por cobarde. Sí. ¿Cómo quieres tú llegar a donde Dios te quiere llevar si en lugar de ser un valiente eres un cobarde? Necesitas líderes valientes. Líderes que te enseñen a amar a Dios, líderes que te enseñen a buscar a Dios, líderes que te enseñen a obedecer a Dios, líderes que te enseñen la palabra, líderes que te enseñen a dejar el pecado, líderes que te dejen a dejar el mundo, líderes que te digan que no puedes vivir la vida que el mundo te está demandando. Se necesitan hombres y mujeres en este tiempo que prediquen con valentía. Que no prediquen con adulaciones, que no prediquen para retener a las personas, que no le estén diciendo que lo que está haciendo es malo cuando es bueno, y a lo malo no le estén diciendo que es bueno. Eso es lo que estamos necesitando. Dios quiere que tú y yo seamos hallados entre los valientes. Dale el aplauso al Señor.